Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y también por nuestra cuenta de Twitter. Y si quieren oír el audio, si quieren oír el programa, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar, el periodista de ProPublica, Sebastián Rotela. Bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias. Amanda Mars, corresponsal del País de Madrid. Bienvenida también. Muchas gracias. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido a esta casa. Gracias. A propósito de Europa, usted que ha viajado mucho por Europa, hay manifestaciones en varias ciudades contra el turismo. Para el mes de agosto, el 17 de este mes, hay manifestaciones en San Sebastián, en el País Vasco, en España, porque la gente está desesperada con la cantidad de turistas que llegan al centro. Las ha habido en Barcelona, como contaba hace un momento Amanda Mars. En Venecia, donde hay 55.000 habitantes, hay 20 millones, más de 20 millones de turistas al año, es decir, 400 veces más gente que el total de la población. ¿Qué opina usted de ese rechazo de los ciudadanos al turismo? ¿Están desesperados? Ha habido hasta en Barcelona, ha habido una especie de pequeños atentados contra autobuses y bicicletas de turismo que me parece un disparate horrible. Pero es cierto que hay un problema, por ejemplo, en Barcelona, de los barrios y con los pisos turísticos y la especulación, que la gente se queja que el turismo no solo estorba con mucha gente y mucho ruido y cosas así, pero que se cambia, hasta se pierden los barrios, la gente mayor se tiene que ir, suben los alquileres, hay una pérdida de la vida de familiar y todo eso. Entonces es bien triste, pero España, por ejemplo, y otros países tienen que vivir de eso, entonces hay que buscar un equilibrio. Pero es interesante como este verano se ha convertido en el tema del verano, ¿no? Están llegando a un punto que no cabe un turista más, parece ser. Más de 75 millones de turistas va a tener España este año, Amanda Mars. Sí, yo creo que el problema está sobre todo en las ciudades, en los núcleos urbanos. No tanto que el conjunto del modelo turístico español sea masivo y eso sea un problema, porque aunque no es popular decirlo, el modelo intensivo de turismo, de masa, que es más bien lo que quiero decir, es lo que crea la cantidad de puestos de trabajo que en España viven del turismo. Cuando muchas veces se habla del modelo de turismo de lujo, de turismo de alto nivel y selectivo, nos estamos imaginando una economía que no es la española y que necesita ese modelo de turismo masivo con costas repletas de turistas, aunque no guste decirlo. Eso por un lado. Entonces, el problema de convivencia y el problema de desgaste del espacio público, y digo desgaste con todas las de la ley, es en los núcleos urbanos, de ciudades grandes o medianas o pequeñas, pero en los núcleos urbanos. Entonces ahí lo que sí que las administraciones tienen que asegurarse de que, uno, está bien financiado la atención a ese turismo, la recogida de basuras, el deterioro de un espacio usado por muchísima más gente para la que estaba pensado, y segundo, el civismo, el comportamiento cívico. En el momento en que los vecinos viven en un ambiente completamente incívico, para nosotros desde fuera también es muy cómodo decir que son ignorantes por pedir frenos o calma al turismo, quitando por supuesto la condena a cualquier vandalismo y estos actos de violencia que ha habido. Pero es que ir en Madrid, por ejemplo, a lugares turísticos como la Plaza Mayor o como la Plaza de Santa Ana en el centro es desesperante por la cantidad de turistas. De modo que si ustedes van a Madrid, váyanse un día a un sitio que se llama la Plaza de Olavide, calle Eloy Gonzalo, calle Trafalgar, que es una plaza circular y no hay un turista y es sensacional. Y en México, en el DF, 13 millones de turistas al año, que es bastante, pero claro, es una ciudad de más de 20 millones de habitantes. Así es, bueno, yo hago un llamado a los turistas que se sientan hostilizados y agredidos en Europa. En México los recibimos con las puertas abiertas. Es muy malvado. No tenemos ningún problema con los turistas. México es un país hospitalario, así que bienvenidos. No, en México no tenemos ese problema, ¿no? Yo creo que la calidad de nuestra gente, y no lo digo porque entiendo, ¿no?, la lógica de barrios que han sido virtualmente tomados por el turismo, ¿no? Los tours que impiden, por ejemplo, que estacionarte, ¿no? En México DF yo mismo vi decenas de camiones de turistas, ¿no? No es un problema, México es un país muy abierto. Yo viajé mucho por México cuando mis estudios universitarios y realmente la gente es hospitalaria por naturaleza, gente que no te conoce, que te abre las puertas de su casa, que te da una tortilla con frijoles, ¿no? Y en donde he viajado en México, la gente está muy consciente que el turismo es una fuente muy importante de ingresos, especialmente porque estamos basados en gran parte en la economía informal. Así es que México no se beneficia solamente
solamente las grandes empresas navieras o turísticas, se beneficia a la persona de la calle que tiene un restaurancito de tacos, el que anda en la playa vendiéndote afiches, etcétera. Entonces, es una importante derrama y como está pasando ahora, ¿no? Que estamos perdiendo divisas, por ejemplo, por el petróleo y aunque han aumentado un poco por las remesas, la realidad es que el turismo es uno de los pilares más importantes de la economía de México y la gente está muy consciente de ello y en la medida de lo posible la gente recibe con los brazos abiertos a los turistas. Y a propósito, iba a decir algo Amanda Marcia. No, que decía que no es un modelo tan distinto. En España también el sector del turismo está completamente atomizado. Claro. Hay unas pocas grandes empresas, pero en general son pequeños comercios y también quería destacar la hospitalidad de la gente española con el turismo, que es una seña de identidad de la economía. Creo que realmente el problema está muy circunscrito a unos cuantos barrios de España, ya que las administraciones no están sabiendo gestionar el éxito. También es un tema del tipo de turismo que algunos hacen. Por ejemplo, ese turismo que va a Mallorca, británico, que vienen ya borrachos en el avión y los meten en un autobús y los traen a Magaluf, este pueblo, y hay ese tema, tanta gente se tira de los balcones que los diplomáticos británicos tienen una persona asignada para atender a la gente en los hospitales que se cae de los balcones borrachos. Entonces, 18 millones de turistas ingleses al año tiene España. Y vayan también si quieren hacer turismo a Colombia, a Cartagena de Indias, a Medellín, a Bogotá, a Popayán, vayan a Popayán y a Villaleva. Bueno, cambio de asunto, Pepe López Zamorano, el tema del momento sin duda tiene que ver con México y con Rafa Márquez, el defensor que fue de la selección o que ha sido de la selección mexicana, jugó en el Barcelona, es un héroe nacional realmente Rafa Márquez con 38 años. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aquí ayer sancionó a 22 personas y dijo que Rafa Márquez está vinculado con el narcotráfico, en concreto con una red de narcos encabezada por Raúl Flores. Dicen que han lavado dinero los narcotraficantes con 4 propiedades que tienen que ver con Márquez, 2 de ellas en Jalisco, una en Guanajuato y otra en el DF, en la capital. Esta sanción la ha impuesto la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros. Eso se llama Office of Foreign Assets Control, una oficina creada en 1812 y además tiene que ver después, en épocas del gobierno de Bill Clinton, se estableció lo que se llama la lista Clinton, por la cual si uno es sancionado por esta oficina, pierde la visa para entrar a Estados Unidos o el visado, que le ha pasado a Rafa Márquez, no puede hacer transacciones con tarjetas de crédito, le congelan las cuentas que tenga en Estados Unidos y nadie puede, si quiere entrar a Estados Unidos, tener negocios con las compañías que estén relacionadas, en este caso, con Rafa Márquez. Se ha dicho que 2 personas tienen nexos con esta investigación y están en esa lista oscura en la que está Rafa Márquez, Mauricio Heredia y otra persona, Mauro, de nombre Mario. Mario Fregoso, según dicen los periódicos. Y un cantante muy popular, Julián Álvarez. También ha sido vinculado. ¿Cómo reciben los mexicanos esto de Márquez, que por otra parte ha dado una rueda de prensa, ha dicho que no tiene nada que ver con esto y que sus abogados piensan aclarar todo? Fue una conmoción nacional, déjame decirte. Hay millones de personas en México que son admiradores de Rafa Márquez, no solamente del sexo masculino y seguidores del fútbol, tiene buen cartel con las damas. Sí. Así que esta estrella del fútbol, ¿no? Que además siempre pues, ha manejado esta imagen de un hombre pulcro, su corte de pelo, la imagen que proyecta Rafa Márquez y la idea de que esté conectado con un prominente o presunto narcotraficante en asuntos de lavado de dinero, evidentemente fue una conmoción. Yo estaba en la Ciudad de México cuando conocí la noticia. Ya se empezaba a rumorar desde la mañana que venía un anuncio muy importante de OFA cuando yo estuve allá en la Ciudad de México. Evidentemente esto fue la primera plana de todos los medios informativos, de todos los espacios de los medios electrónicos, de la radio, de la televisión. Y bueno, pues obviamente pone la carga sobre la espalda de Rafa Márquez y de las otras 21 personas implicadas, porque lo que sabemos es que fueron dichos de este presunto narcotraficante que ahora está preso, ya lo había estado antes por delincuencia organizada, y que las autoridades de Estados Unidos lo equiparan con una figura de la dimensión del Mayo Zambada o del propio Chapo Guzmán, aunque se había mantenido de bajo perfil y que presuntamente operaba en esa zona de Guadalajara desde la época de 1980. Ahora lo que corresponde, debido a todas estas consecuencias reales y prácticas que tienen, y creo que más especialmente para el cantante Julián Álvarez, porque no podrá hacer más presentaciones en Estados Unidos, no podrá venir a Estados Unidos si es que ya tiene contratos, no podrá recibir regalías de empresas de Estados Unidos o de los servicios de streaming, es decir, tiene consecuencias reales importantes. Es que lo que sabemos es que se van a defender de manera vigorosa. Rafa Márquez ya compareció ante las autoridades mexicanas,
Fue de hecho una investigación conjunta entre OFAC del Departamento del Tesoro y la Procuraduría General de la República de México, y ahora les corresponde. Ha habido casos de mexicanos, más de 100, que han logrado salir de esas listas, porque básicamente es una señalización, pero no es una acusación formal en el caso de estas personas. En el caso de Raúl Flores Hernández sí existen 2 encauzamientos criminales, entonces ellos tienen que probar que estas acusaciones que existen pues no son tales. Ha habido, como tú sabes, muchísimos, creo que son la mayoría de colombianos en esa lista, muchos, empresas, ¿no? Equipos de fútbol en América de Cali, que después logró salir tras una batalla legal tremenda. Exactamente, en promedio te toma 5 a 6 años defenderte y sacarte de esa lista, pero el daño que puede hacer en tu reputación, si eres inocente, bueno, pues tiene consecuencias reales. Así que vamos a ver, creo que la investigación estará en sus etapas iniciales. Ya testificó Rafa Márquez, Julián Álvarez ha dicho que se defenderá. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Sebastián Rotella, sobre OFAC y estas sanciones a Rafa Márquez y a otras 21 personas en México. Yo he cubierto narcotráfico en México y otros sitios por muchos años, y recuerdo ya en los años 90, tú veías como los tentáculos del narco tocaban y entraban en tantos diferentes estamentos de la sociedad que uno podía estar tocado sin saberlo, o tener un amigo, o tener un socio de negocios o algo así. Entonces, y entraba hasta en la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia, el deporte, la música, desde luego, y entonces es una espada, o sea, hay 2 problemas ahí. Uno, que mucha gente a veces es tocada, que puede ser inocente o indirectamente conectada. Después hay el tema de la impunidad. Una de las razones que existen estas sanciones es porque hay también gente destacada de la política, de los negocios, que se sabe que están metidos, pero el Estado mexicano no actúa contra ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces estas sanciones también están por eso. Pero yo creo, muestra lo trágico y lo siniestro de las culturas mafiosas, y lo hemos vivido en otros países también, como en Italia, que entran en tantas partes de la sociedad. Vamos a ver cómo explica eso Rafa Márquez, y más allá de eso, cómo este país se enfrenta, ¿no?, a este desafío que, otra vez, yo siempre digo, no solo tiene que ver solo con detener narcotraficantes, sino ver dónde la corrupción entra y cómo pueden penetrar tantos diferentes sectores. Es que es tan complicado el asunto que en países como Colombia, si una persona va a vender una casa, va a comprar un automóvil a otra, tiene que pedir antecedentes penales de la otra persona con la que uno va a hacer el negocio. Saber si está en la lista de lavado de activos o de patrocinadores del terrorismo es realmente muy complicado, porque puede terminar alguien en la lista Clinton sin querer. Amanda Mars. Claro, el problema es esa persona que le vendes a lo mejor no tiene antecedentes penales, pero está ejerciendo de testaferro de alguien que sí lo tiene, y eso le ha pasado a personas que han estado en la lista Clinton. ¿Qué puede hacer Rafa Márquez en esta defensa? Pues hay 2 vías: de demostrar que esos 4 inmuebles no sirvieron para lavar dinero, o si eso es indemostrable, porque existen pruebas de que ocurrió, demostrar que eras completamente ignorante de esa situación. Y claro, eso cuando la carga de la prueba está en el no conocimiento es mucho más difícil de demostrar, y hablabais de ejemplos, y un abogado colombiano estuvo como de 2009 a 2015, ¿no? Espita creo que era, para demostrar que no sabía que había ejercido de agente con un testaferro, y en esos años pues el daño económico es tremendo para un futbolista que vive mucho de licencias, franquicias, etcétera. Luego está el estigma que hay. Lo que sí creo que, como lo tiene que vivir el país, siendo un héroe nacional del deporte, es con muchísima serenidad, porque en estos casos la sobreactuación es siempre bochornosa, hacer el juicio sumario antes de que lo haya hecho la justicia, pero también las muestras arrebatadas de afecto por deportistas que están en procesos penales, creo que también son muy bochornosas. Entonces, qué bueno sería que México viviera esto con una cierta distancia y una cierta serenidad. No solo este caso de Rafa Márquez de México tiene que ver con el fútbol y con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFAC por sus siglas en inglés, aquí en Estados Unidos. La otra está relacionada con Venezuela. Ayer el Departamento del Tesoro aquí en Estados Unidos sancionó a otras 8 personas del régimen venezolano, a 6 diputados, a una integrante del Consejo Nacional Electoral, a un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana. Entre los sancionados está Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, quien fuera presidente venezolano. Pero a propósito de Venezuela, y esto tiene que ver con la OFAC, pero la otra parte tiene que ver con el fútbol, ha habido declaraciones, o declaraciones no, ha habido un
un anuncio, un pronunciamiento en su página de Facebook de Diego Armando Maradona, gran astro del fútbol, 56 años, cumple 57 el próximo 30 de octubre. Maradona, que ha respaldado siempre a Fidel Castro en Cuba, o lo respaldó en Cuba, Fidel Castro ya respaldó a Hugo Chávez y ahora respalda a Maduro, reiteró este apoyo al gobierno venezolano con el siguiente pronunciamiento: somos chavistas hasta la muerte, y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que se quieren apoderar de nuestras banderas, que es lo más sagrado que tenemos. Eso dijo Maradona hace algunas horas en su página de Facebook. José Luis Rodríguez el Puma, el cantante venezolano, dijo que estas declaraciones daban ganas de vomitar. Por otra parte, el señor Enrique Capriles, el candidato presidencial, venezolano de la oposición, dijo que era el colmo que estuviera Maradona promoviendo el gobierno del señor Nicolás Maduro, que era un vendido. Y Maradona le contestó a Capriles que el vendido era él, que Maradona sí sabía, dijo: yo sí sé lo que es vivir con 7 hermanos en una casa muy pobre, y le mandó una fotografía del sitio donde vivió de niño en Villaflorito, en la Argentina. Mario Alberto Kempes, quien fuera goleador en la selección argentina de 1978 y que luego jugó en el Valencia en España, que está casado con una venezolana, en una entrevista que le hice yo en RCN Radio en Colombia ayer, decía que estaba de acuerdo con Maradona en el fútbol, pero que en esto Maradona estaba completamente equivocado y había metido la pata. ¿Tiene razón Maradona en hacer lo que hace o está metiendo la pata? Yo he visto a Maradona jugar en persona, tuve la suerte de verlo jugar en muchos partidos en vivo. Un gran jugador, uno de mis más preferidos, o sea, no solo por su talento, pero la creatividad, la energía, la magia, la alegría con que jugaba. A veces daba ganas de, cuando lo veías jugar, de apagar el sonido para solo verlo jugar y ver aquella magia sin que alguien comentara. Y ahora cuando lo veo en la televisión diciendo cosas así, por otras razones me entran ganas también de apagar el sonido, inclusive el televisor. Amanda Marcio. Sí, hombre, no comparto el punto de vista del futbolista, y creo que tampoco nos puede sorprender mucho su pronunciamiento, ¿no? Hubiera sido bastante extraño que hubiera salido a pedir moderación al gobierno de Maduro. Las estrellas lo que tienen es un ascendente en la sociedad que creo que les tendría que llevar a ser menos arrebatados en sus pronunciamientos sobre la situación política de un país, en este caso uno que lo está pasando tan mal. Tampoco nos podemos rasgar las vestiduras y negarle importancia a lo que diga Maradona cuando otras estrellas hablan, y a lo mejor hablan con unas ideas contrarias, y entonces sí que nos parece bien. Yo creo que las opiniones de las estrellas que no tienen nada que ver con la vida política hay que ponerlas en su contexto, y sí que es verdad que sería deseable que estos ya personajes a secas fueran más moderados. Pepe López Zamorano. Bueno, Diego Armando Maradona tiene absoluto derecho a su propia opinión. Sí. El problema es que yo creo que no he leído las noticias en los últimos meses, ¿no? Sin embargo, creo que la expresión de Maradona, y me recuerda mucho mis años universitarios, muestra todavía cómo hay grandes sectores de América Latina donde esta noción del imperialismo yanqui, ¿no? Esta narrativa en la cual las insuficiencias, la corrupción, los malos manejos de las oligarquías, la negligencia, siguen echándole la culpa a actores externos, y en este caso pues el villano favorito de la película es Estados Unidos, y Donald Trump pues hace un personaje pues muy excelente para esa narrativa, ¿no? Entonces todavía hay en nuestros países, especialmente en los sectores populares, en los sectores marginados, ¿no?, esta percepción generalizada de que los problemas no son causa de ellos, ni son causa de sus gobernantes, sino son causas de estas fuerzas que buscan opacarlos, y que por lo tanto hay que crear frentes nacionalistas. Hay todavía en América Latina grandes corrientes nacionalistas, ¿no?, que se enfundan en las banderas nacionales para defender presuntas agresiones o afrentas globales, cuando en realidad todos sabemos que se trata de problemas políticos internos, de divisiones, de grupos que medran y crecen a partir de la división social de sus propios gobernantes, que marginan a las personas básicamente para que sigan votando por ellos, que establecen relaciones clientelares con grandes segmentos del electorado porque dependen de ellos, y esos electores vuelven a votar por ellos porque no tienen o no creen que tienen otra opción. Entonces, entiendo a Maradona, obviamente no comparto en lo absoluto su opinión, pero creo que de alguna manera es un síntoma todavía de las percepciones que existen en muchos sectores de América Latina. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Amanda, en los últimos días ha habido una tensión creciente entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Corea del Norte, el régimen dictatorial de Kim Jong-un dijo que iba a tomar unas decisiones muy severas después de que Estados Unidos sancionara, impusiera otras sanciones, y el Consejo de Seguridad el pasado sábado impusiera sanciones a ese régimen porque estar llevando a cabo pruebas nucleares que según las grandes potencias están saliéndose de madre y están violando algunos acuerdos internacionales. El presidente Donald Trump en su club de golf en New Jersey dijo hace un par de días que si seguía Corea del Norte amenazando a Estados Unidos con estas pruebas de misiles nucleares, iba a ver cómo Estados Unidos desataba contra el territorio norcoreano toda su fuerza y su furia, con unos niveles que no han sido nunca antes vistos. Corea del Norte respondió diciendo que iba a lanzar un misil o varios misiles contra la isla de Guam, que es un territorio no asociado a Estados Unidos, una isla que está cerca a Corea, que terminó bajo control estadounidense cuando España perdió las últimas colonias, Cuba, las Filipinas y las Islas Marianas, dentro de las cuales está Guam, una isla en donde aterrizan los bombarderos B-52 estadounidenses, una isla clave. Bien, Sebastián Gorka, uno de los asesores de Trump, dijo recientemente, hombre, los estadounidenses deben entender que esto es parecido a lo que está diciendo Trump, es parecido a la retórica de la época de la crisis de los misiles de 1962, y Estados Unidos, los ciudadanos deberían respaldar sin ningún tipo de fisuras a Donald Trump. Hay un artículo de Michael Dobbs, un historiador en el diario The Washington Post, y dice, no es igual la retórica. La crisis de los misiles se produjo entre el 16 de octubre y el 28 de octubre del 62. En ese momento Estados Unidos descubrió que en Cuba se estaban organizando ya unas bases para lanzar misiles contra territorio estadounidense, esto como consecuencia de la invasión fallida de Estados Unidos en Bayaco-Chinos en 1961. Fue el momento en el que el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear. Finalmente llegaron a un acuerdo Nikita Khrushchev, el líder soviético, y John Kennedy, y accedió Rusia, la Unión Soviética, a desmantelar esas bases a cambio de que Estados Unidos se comprometiera a no intentar derrocar a Fidel Castro, y salió Fidel Castro fortalecido. ¿Qué ocurrió? John Kennedy, el presidente de Estados Unidos, a diferencia de lo que ha hecho Trump, llamó a un portavoz del Departamento de Estado que había dicho que posiblemente Estados Unidos podía llevar a cabo acciones más severas, y le dijo, mire, aquí hay que tener cuidado, usted no puede hablar así. Tendrá razón Dobbs, comparar la retórica de la Casa Blanca en la crisis de los misiles con la retórica actual de la Casa Blanca de Trump es una tontería. Claro, cuando lo ha comparado, lo ha dicho pidiendo un cierre de filas en torno al presidente, porque compararlo realmente la retórica es lo que llamamos una comparación odiosa. Cuando Trump ganó las elecciones, o incluso antes, cuando se le veía con opciones de ganar las elecciones, siempre se habló de que Estados Unidos tenía un sistema muy fuerte, que no iba a invadir el caos en el mundo, que los que esperaban el apocalipsis que podían estar sentados porque el sistema es fuerte, tiene unas cámaras parlamentarias fuertes, una justicia fuerte, y el sistema es más fuerte que un presidente tan incendiario o heterodoxo. Pero es verdad que en una crisis como esta el papel de Kennedy fue crítico, porque él sí, en efecto, sí tenía generales que le decían, presidente, estamos preparados, nuestro ejército es muy superior y esto lo tenemos ganado, y fue la templanza la que tuvo peso. Entonces, claro, obviamente, para empezar, en lo tangible no estamos todavía, es una comparación para mí exagerada, al menos en lo factual, en lo tangible. Si nos ponemos a comparar las retóricas, lamentablemente creo que están muy alejadas, y lo que quiero pensar es que hay un exceso de teatralidad, y que Trump está jugando que esto es un duelo de a ver quién ejerce mejor la estrategia del loco, y simplemente que el régimen norcoreano tiene ahora un presidente que, como bien decía, es el perfecto villano. Pero cualquier otra comparación entre las retóricas a mí me parece ahora mismo odiosa. John Kennedy pidió incluso un dato de cuántas personas podrían morir en caso de que él hubiera llevado a cabo una acción bélica contra la Unión Soviética en Cuba o incluso en territorio soviético, y le dijeron que en Estados Unidos podrían morir en ese momento o haber muerto 600.000 personas. Y él contestó, hombre, esa es la cantidad de muertos que hubo aquí en la Guerra Civil entre 1861 y 1865. Sebastián Rotella.
Es cierto que eso es un desafío tan espinoso, el tema de Corea del Norte, que hay una serie de presidentes antes de Trump que han tenido que luchar con él y básicamente han pasado la pelota hacia adelante porque no estaban seguros cómo enfrentarlo, ¿no? O sea, estamos hablando de un régimen nefasto, desconectado de la realidad con este señor que sí parece fuera de control. Estoy hablando de este caso del líder de Corea del Norte. Y entonces... Y se dice que en los últimos meses, a pesar de lo que puede ser su estilo de retórica, la administración Trump sí ha estado trabajando con el actor que es clave en este caso, que es China. Que finalmente, si esto se va a resolver, va a ser negociación con China. Si se va a resolver pacíficamente o al menos bajar la intensidad. Entonces, hay ciertos parecidos en que es un tema nuclear difícil, que un presidente tiene que estar en su máximo punto y sus asesores, y Trump está rodeado por generales, no solo en la parte militar, sino sus asesores civiles claves, en este caso también son generales, sensatos, preparados, etc. Obviamente, en un caso así donde la retórica es tan importante y donde un gobierno tiene que estar trabajando conjuntamente, y Kennedy también estaba muy encima de sus asesores para que todo el mundo hablara con una voz, aquel tema de la unanimidad y de tener una estrategia en lo que no solo lo que se hace, lo que se dice y cómo se dice es importante. Y desafortunadamente esta administración hay momentos en que obviamente el presidente parece que habla cuando quiera y sin consultar. Pero el gran tema aquí es, no creo tanto la retórica, sino lo que se está haciendo sobre todo con el tema chino y lo que va a hacer China, que finalmente es el actor global que tiene que dar un paso adelante y ayudar a resolver todo eso. Pepe. Bueno, yo creo que por fortuna para la humanidad, Donald Trump ya no es lo que era, ¿no? Su retórica es una moneda devaluada. Después de los primeros meses en el gobierno, todos sabemos que es más bluff, ¿no?, que sustancia. Entonces, esto se ha trasminado y se ha dejado entrever en toda su agenda política doméstica, sus amenazas en contra de legisladores que han votado en su contra. Entonces, yo creo que si bien es importante la retórica, porque obviamente muestra intencionalidad, en este caso es más la sustancia, el hecho de que las palabras los están llevando a un callejón sin salida, donde aparentemente no abre ninguna opción que pudiera llevar a una negociación. Muchos coinciden que en realidad lo que busca Kim Jong-un es precisamente eso, que haya algún tipo de concesión de Estados Unidos, quizá a través de China, para que haya algún tipo de flexibilización de las sanciones, algún tipo de apoyo que no implique una concesión vergonzosa para su gobierno, y por lo tanto esta retórica incendiaria no conduce a un escenario en el cual se pueda vender. Ahora, Donald Trump tiene otro problema, ha quemado sus naves, ha buscado enemistarse con todos sus aliados internacionales, con Europa, si bien después ha tratado de corregir. Esto es lo que pasa cuando en lugar de crear asociaciones estratégicas que te pueden servir cuando hay conflictos de verdad, quemas tus naves cuando en realidad te peleas por cosas inexistentes, como lo ha hecho con dirigentes de una gran cantidad de países. No creo tampoco en esta analogía con la crisis de los misiles, porque efectivamente en el 63 una confrontación que hubiera habido entre Rusia y Estados Unidos tenía una implicación existencial para ambos países. Este no es el caso, pero evidentemente tendría implicaciones serias para la humanidad, para el futuro de todos nosotros. Sí. Esto, en mi opinión, genera más incertidumbre porque no se ve ninguna carta en este momento sobre la mesa que permita pensar que la administración Trump está inclinándose hacia una solución política negociada, y debe ser sumamente preocupante. El cambio de asunto, Amanda, en España, concretamente en Badalona, una ciudad que está muy cerca de Barcelona, en Cataluña, han puesto en venta el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra. Yo no sé catalán, espero haberlo pronunciado bien. Un monasterio construido en 1416 por Beltrán Nicolau, un mercader de la época muy próspero. Ahí se alojaron los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, y además ahí llegó, tras el descubrimiento de América, producido el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón. El ayuntamiento, la alcaldía de Badalona, ha dicho que quiere comprar el monasterio y posiblemente organizar un viñedo. ¿Debe Badalona hacer eso como ayuntamiento para que un lugar histórico como este no termine en manos privadas? ¿O? Sí, totalmente. Badalona u otra administración pública. Ese lugar está ya declarado bien de interés cultural, con lo cual la administración pública ya tiene un derecho de tanteo. En principio el ayuntamiento ha salido el primero a decir que quiere comprarlo. El Estado podría tener preferencia incluso sobre los ayuntamientos en caso de disputa, pero sí,
hay ciertos lugares que es muy bueno que queden en titularidad pública, y lógicamente. También es un ayuntamiento un tanto conflictivo, hay mucha división en los partidos de ese ayuntamiento, pero parece que en esto sí hay un acuerdo, con lo cual es bastante positivo. Sebastián Rotella, que dio clases de inglés en Badalona. Sí, conozco Badalona de los tiempos, no de Colón, pero de los viejos tiempos. Y sí creo que además una ciudad obrera, una ciudad así, un suburbio con su personalidad, y una cosa así es un orgullo para ellos y me parece bien. El punto sobre todo que en un ayuntamiento español todos los partidos están de acuerdo sobre un tema me parece muy positivo, y en este caso creo muy atinado, y ojalá vaya adelante como lo tienen planteado. Pepe López Zamora. Pues no voy a hablar de Badalona, pero ahora que estuve en México hay una historia muy interesante, muy similar. Estuve en la ex hacienda del expresidente mexicano Vicente Fox, que ahora está convertido en una especie de hotel junto a su centro Fox, y uno de los ayudantes de doña Mercedes Fox, la madre que falleció y que trabajó con ella hasta su muerte, nos comentaba la historia de cómo resolvió ella la herencia de la hacienda Fox, que estaba a su nombre. Tiene 10 hijos. 6 varones y 4 mujeres. Sí. Y cuando empezó, obviamente, ya sabes, como pasa en todas las familias, qué va a pasar con la herencia, es una hacienda muy bella. La decisión de ella fue increíble, se la dejó a la persona que tuviera más dinero y mayor intención de remodelar la hacienda para que no perdiera su dignidad. Y esa decisión cayó única y inequívocamente en Vicente Fox. Entonces le deja la hacienda a Vicente Fox, que obviamente era el mejor rehabilitado económicamente, rehace y reconstruye la hacienda, que ahora es bellísima, y con las ganancias de eso ha empezado a repartir dinero a los hermanos que no les tocó nada. Entonces, mira, hay un buen ejemplo. Interesante historia. Les tengo un dato para la sección de palabras. La revista Time publica un artículo, un estudio de la Universidad de Montreal sobre cuántas calorías consume el sexo, o quema el sexo. Se hace una comparación. Si se trata de correr, me refiero al deporte de correr, las mujeres queman en 213 calorías por hora, los hombres 276. En el caso del sexo, en 30 minutos las mujeres queman 69 calorías, los hombres 101 calorías. Es decir, que se quema el sexo 3,6 calorías por minuto. Y si uno tiene en cuenta que dicen que la mayor parte de las relaciones sexuales tardan 7 minutos, pues realmente es muy poco, son 25 calorías por algo así. Pero aquí está nuestra sección en palabras. Para un comentario muy breve de nuestros invitados, la frase es de Woody Allen hoy, Pepe. El sexo quita la tensión, el amor la causa. Yo estoy absolutamente de acuerdo. No sé si tenga fines calóricos el sexo, no creo que se deba medir de esa manera, pero evidentemente a la humanidad le haría falta tener más y mejores relaciones sexuales, yo creo. Amanda Marzo. Yo creo que a Woody Allen se le olvidó pensar en la tensión sexual, que es seguramente lo que más tensión puede generar en la vida. Sebastián Rotella. Depende con quién estás enamorado. Eso depende, claro. Gracias, Sebastián, por haber estado aquí. Amanda, además, Pepe López Zamorano. Y ya regresamos con uno de los grandes editores de España. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington, y ahora tenemos un invitado muy especial, uno de las personas que encabezan, el director editorial de Ediciones Península, una de las grandes editoriales españolas, pertenece al Grupo Planeta. Ramón, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y por permitirme participar en este magnífico programa. ¿Qué es exactamente Ediciones Península? Pues es una editorial ya muy consolidada en España y con más de 50 años de catálogo, de existencia. Es uno de los sellos editoriales del Grupo Planeta, que es el primer grupo editorial en España y uno de entre los 10 más importantes del mundo, con presencia, como sabrán todos nuestros espectadores o oyentes, en toda Latinoamérica, además, a través de sus diversos sellos. Y en el caso, ya volviendo a Península, es un sello de ensayo, de no ficción, netamente de no ficción, con colecciones muy marcadas en este campo. Tanto la que es la colección central de ensayo, sobre todo muy volcada al campo sociopolítico-económico, muy cercano siempre a la actualidad, a lo que interesa en estos momentos al lector medio, con una colección creo que de enorme éxito y novedosa de literatura de viajes, que se llama Odiseas, con otra colección de libros testimonio, de hechos y de eventos con protagonistas claves. Sí. Es una colección que llamamos Realidad, con otra colección
relacionada con las memorias y las biografías, que llamamos Huellas, y con una de fondo de catálogo, porque son 50 años largos, que hay muchos libros que hay que reeditar constantemente, que llamamos imprescindibles, pues donde entran, pues por ejemplo, para citar un nombre muy conocido también en Latinoamérica, los 7 u 8 libros que hemos publicado de Primo Levi, entre otros la trilogía de Auschwitz, por citar un título muy conocido. Sí. Recientemente se ha venido hablando mucho, y aquí voy a llevarlo a un terreno concreto, del Estado Islámico, este grupo terrorista que quiere montar una especie de califato entre Siria y Jordania, Irak y Afganistán. Ha publicado usted hace poco un libro titulado Armas de seducción masiva, con respecto al Estado Islámico y a grupos similares. ¿De qué se trata ese libro? Bueno, yo creo que es un trabajo de investigación que solo merece un calificativo de excelencia. Es un trabajo de investigación de Javier Lesaca. Exactamente, de un periodista que reside, como usted sabe, aquí en Washington. Lleva ya trabajando aquí desde hace varios años, unos cuantos años, colaborando, trabajando a través de la Universidad George Washington, entre otros centros de aquí. Y Javier ha estado investigando durante más de 2 años largos toda la producción audiovisual y de comunicación, no solo audiovisual. Se ha tragado, yo le digo, su estómago debe estar ya muy tocado, pero ha tenido que mirarse 1.400 vídeos de esa gentuza, del ISIS, de Estado Islámico, revistas, seguimiento de las redes, lo que publican, lo que hacen a través de Facebook, de Twitter, etc. Y después de hacer todo este estudio riguroso, científico, estrictamente con una visión periodística, pero de análisis riguroso de los contenidos, hemos publicado su libro, que es, el título creo que es explícito, Armas de seducción masiva, porque de eso se trata. Es decir, el nuevo terrorismo, el terrible nuevo terrorismo de raíz islamista en este caso, no es simplemente o solamente, si esto fuera poco, el atentado sangrante y brutal al que nos tienen desgraciadamente ya un poco acostumbrados, directo, con suicidas, con coche bomba, etc. No, es también una cantidad de trabajo, por decirlo de alguna manera, a través de las redes, de un impacto enorme, porque es a través de esa capacidad de seducción, de esos vídeos, de ese trabajo audiovisual, que ISIS ha conseguido reclutar a miles y miles y miles, no lo sabemos, pero sospechamos que muchos, de jóvenes sobre todo, de todo el mundo, de los lugares más insospechados. ¿Por qué? Porque seducen, porque realmente están, sabe mal decirlo, pero están muy bien hechos, como el mejor Hollywood. Javier demuestra en el libro, y esa es la parte apasionante para cualquier lector, que son casi calcos de las mejores series. Si usted ha visto... Series de televisión. Exactamente, usted ha visto Juegos de Tronos o ha visto House of Cards o cualquier otra serie de éxito, ve algunos vídeos y él te compara en el libro, frame a frame, que hay partes que parece exactamente lo mismo, calcado, es decir, con muy buena realización técnica. Y ese es un poco el encanto de ese libro, Armas de seducción masiva, de Javier Lesaca. A propósito de grupos que ponen en marcha o cometen actos terroristas, ha publicado este otro libro recientemente de Antonio Pampliega. En la oscuridad es el título, y el subtítulo dice 10 meses secuestrado por Al Qaeda en Siria. Esto ha tenido también bastante éxito en España. ¿Por qué? Porque, sí, es cierto, el de Javier Lesaca ya lleva 2 ediciones en un mes y medio, el que acaba de citar usted, el de Antonio Pampliega, En la oscuridad, ha salido hace 2 meses y medio y lleva ya 4 ediciones. Es un éxito, efectivamente, también en España, notable. ¿Por qué? Porque es mucho más que la historia de un secuestro brutal. Antonio Pampliega es un joven periodista que estuvo durante 10 meses secuestrado por el grupo de Al Qaeda en Siria, de los cuales 10 meses, 7 en la más absoluta oscuridad, aislamiento total. Someter a una persona durante 7 meses, o los 10, a esa horrible tortura es brutal. Eso por sí solo creo que merecía un libro, merecía ser contado. Pero además, para mí, el encanto de ese libro, de ese relato,
como han acreditado muchos lectores, es que es una auténtica muestra de capacidad de resistencia humana ante la adversidad más cruel. Es un auténtico manual de resiliencia, de capacidad de sobreponerse y de, como él dice en un momento en el libro, de podéis hacer conmigo lo que queráis, me podéis matar, podéis torturar, pero no acabaréis con mi dignidad, no conseguiréis acabar con mi dignidad. Y eso lo demuestra. Y ese libro, para mí, tiene ese valor universal que va más allá de la historia concreta de un secuestro, que a lo mejor con un buen reportaje periodístico hubiese bastado. No, no, es que es el testimonio de alguien que se enfrenta a una durísima, cruel, muy cruel situación, sabe superarlo, incluso con historias muy interesantes, como por ejemplo la fuerza que le dio a él el amor de la familia, el recuerdo permanente de sus seres queridos, el redescubrimiento de Dios. Era una persona no practicante, no creyente prácticamente, redescubre la fe en Dios, la religión, a través de su autoexamen en ese periodo, sí, con una normalidad, además, ajena a cualquier extremismo, a cualquier radicalismo de ningún tipo, al contrario, con mucha naturalidad, y esto lo cuenta, creo que brillantemente. Oriente Medio u Oriente Próximo es apasionante y trágico a la vez. Ahí sí se libra el conflicto árabe-israelí, es una zona de mucha violencia, pero además es una de las zonas de donde surgió la civilización. Ahí estaba la antigua Babilonia y demás. Otro libro que ha traído usted, Oriente Medio, Oriente Roto, Miquel Ayestarán, Tras las huellas de una herida abierta. ¿Por qué hay que leerse este libro? Porque te facilita entender lo que usted acaba de describir, la muy compleja situación y la muy diversa, además, situación de Oriente Medio, que lo encasillamos a veces con unas dos palabras, pero es un mundo enorme, como sabemos. Te lo facilita de una manera casi sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque es una narración, de hecho es un libro de la colección de literatura de viajes, de la colección Odiseas, que, como decía, es una de nuestras importantes colecciones y de éxito en todos los libros que estamos sacando. Pero es mucho más que un libro de literatura de viajes, es también una aproximación ensaística a ese mundo complejo a través de historias que tienen cara y alma. Es un poco para mí, es decir, es un tipo de periodismo que no hace solo el relato de los facts y demás, es el facts y es también el face y el soul. Es un poco, si hubiese que poner tres iniciales serían FFS, ¿no? Es hechos, caras y alma, y eso lo relata brillantemente Miquel Ayestarán, que es un veterano periodista freelance, conoce a fondo toda esta área, desde el Oriente más próximo hasta Afganistán, y se lo ha recorrido 1000 veces, sí. Tiene su punto de residencia habitual en Jerusalén precisamente, y te acerca a un mundo complejísimo a través de historias, de caras, de hechos muy humanos, que te facilitan mucho la comprensión de esa diversidad compleja en tensión permanente que es Oriente Medio, Oriente Roto. Nos quedan 2 minutos. Sí. Usted ha publicado también varios libros sobre Pablo Escobar, incluso uno el hijo de Pablo Escobar tiene uno titulado Pablo Escobar, mi padre, pero quería que me hablara ahora sobre el libro que usted publicó de Leopoldo López, el líder opositor venezolano que estaba en la cárcel de Ramo Verde y que ha sido trasladado recientemente en arresto domiciliario a su residencia. Preso, pero libre. Si Leopoldo López está en una celda, si no tiene luz, si no tiene papeles, ¿cómo pudo escribir este libro? Pues esta es una parte interesante del making of de este libro, precisamente. ¿Cómo lo escribió? Pues mire usted, cuando pudo, sacando clandestinamente, a través de las visitas de familiares, notas en papel, manuscritas y con trozos muy pequeños. Cuando eso no era posible porque le secuestraban constantemente todo cuanto escribía, lo que tenía en su celda, lo cuenta muy bien eso en su libro, en su magnífico libro, a través de un mecanismo tan práctico y tan directo como era que su mujer Lilian o su hermana Diana escribían en sus brazos, en su piel, trozos de las palabras, de las frases, de lo que les iba contando. Y a través de reconstruir todo esto, conseguimos un manuscrito con cara y ojos, publicable, que obviamente antes se lo leyeron
a él, se lo consiguieron explicar, leer al máximo posible para que diera su plácet, y de ahí salió el libro. Y de ahí salió, de ese manuscrito precisamente, sacamos el título, porque en un momento determinado, en una de sus notas, recuerdo muy bien cuando lo leí, decía, llevo aquí ya no sé cuántos meses, no recuerdo y tal, dice, y de verdad, es cierto, estoy preso, pero soy libre. Y me encantó esa expresión, ¿no? Se la propuse a su hermana y la familia y la utilizamos de título porque creo que explica muy bien no solo la situación de Leopoldo López, sino me atrevería a decir que en este momento de gran parte del pueblo de Venezuela, ¿no? Que está preso de una situación política, social, económica gravísima, a mi juicio de una dictadura sin más paliativos, sin más... Otros la camuflan, hacen de régimen autoritario, los que venimos de 40 años de dictadura en España con Franco sabemos muy bien las características de una dictadura, y de verdad a mí lo que está ocurriendo allá, a despecho de algunas opiniones que respeto, incluso en España, de colegas periodistas que dicen pues, que no, hombre, que es más complejo y tal, sí. Mire usted, será complejo, pero esto es una dictadura, punto y final, y Leopoldo López es un preso político, sí. Como en España tuvimos, y preso por sus ideas políticas, no por nada más, ¿no? Que no me vengan con rollos de si fue el instigador de una manifestación que acabó con muertos. Bueno, pero vamos a ver, ¿quién los mató? No los mató Leopoldo López, ni la oposición democrática, que por supuesto tiene ideas diferentes y discutibles y respetables como todas, pero en todo caso lo que es obvio es que Leopoldo es un preso político, sí. Que merece ser atendido por los lectores, su testimonio, porque te sitúa ante un hecho muy cruel, sí. Que está ocurriendo en ese país, y que ojalá la lectura de este libro y el acercarse a la realidad venezolana contribuya a que más pronto que tarde sí. Se resuelva bien para el pueblo de Venezuela. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Ramón Perello, editor de Península, por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.